Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente en este seminario sobre la educación del alma. Los temas que habíamos tratado durante los sermones anteriores eran más bien relacionados con la da'wah, con técnicas o con, digamos, enseñanzas o argumentos del Corán o del profeta Jesús, que la paz con él, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etc. Pero el tema de hoy es un tema que, que está vinculado con cada uno de nosotros, con el ego o con el alma de cada uno de nosotros. Es un trabajo muy aparte de la da'wah, muy aparte ¿no? Que tiene que hacer cada uno de nosotros, que es la educación del alma. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado, ¿no? Como saben, tenemos un cuerpo y aparte un alma. Y el alma, Allah subhanahu wa ta'ala, en varias aleyas del Corán, nos ha enseñado que el alma puede seguir el camino del bien que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó, ¿ya? Y que nos ordenó seguir y que nos recompensará si lo seguimos. Y también el alma, el mismo alma, puede seguir el camino del mal, del cual Allah subhanahu wa ta'ala nos advirtió y que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometió un castigo si seguimos este camino. Entonces, el alma tiene las dos opciones. Tiene el poder de seguir el bien y tiene el poder de seguir el mal. Uno de ellos, ¿no? Entonces, y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos ha enseñado, nos ha informado que el alma, si no lo cuidas, pues se extraviaría. El alma es como la semilla. La semilla ya está sembrada en el cuerpo. La semilla, normalmente que la sembramos en la tierra, es el alma que está sembrado que está sembrada en el cuerpo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es cuidar, es regar, es cortar, ¿no? Es controlar. Es el mismo trabajo que tenemos que hacer para nuestro alma. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: quien se haya extralimitado y preferido la vida mundanal, su morada será el infierno. Quien se haya extralimitado y preferido la vida mundana, es decir, no está buscando la otra vida, sino busca solo el disfrutarse de esta vida, entretenerse en esta vida, siempre seguir los deseos de esta vida. Y no tiene la mente, no es consciente de la otra vida, que tiene que trabajar para la otra vida. Quien se haya extralimitado y preferido la vida mundanal, su morada será el infierno. En cambio,
quien haya tenido conciencia de que comparecerá ante su Señor y haya preservado su alma de seguir sus pasiones, su morada será el paraíso. Sí, es una prueba, esta vida en sí, la vida y la muerte, nuestra creación, ¿no? O sea, la vida que tenemos es una prueba, es un examen de Allah subhanahu wa ta'ala. Y que tenemos que usar esta vida en el bien, para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, para conocerlo, para adorarlo. Porque estamos aquí es para adorar a Dios, para conocer primero a Dios y adorarlo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: no he creado los genios y los seres humanos, sino para que me adoren. Dios no nos ha creado para divertirnos, o para trabajar toda la semana y el día sábado ya me voy de fiestas, o el día domingo ya. Entonces, tener una vida, o sea, sin sentido, ¿no? Como una persona que no tiene, o sea, que el fin o que el objetivo es esta vida, no. El objetivo y el fin es la otra vida. Es la otra vida. Nosotros fuimos creados para vivir allá, eternamente en el paraíso, no aquí. Aquí es una prueba. Entonces, aquel que ha preservado su alma de seguir sus pasiones, el Islam, sí, o sea, reconoce las necesidades humanas, lo que necesita normalmente el ser humano, pero es con límites, es con límites. Y ha prohibido también, o sea, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, etcétera, ¿no? Lo que sí normalmente es un deseo para el ser humano, pero, o sea, pero está prohibido. Pero el Islam igual no ha ignorado esa necesidad en el ser humano. Por eso ha permitido y ha establecido, ¿no?, el matrimonio, para cubrir y satisfacer esa necesidad. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala sí nos dice, o sea, satisfacer las necesidades, pero de la manera correcta, como el Islam ha establecido, ¿no? Y sí, tenemos que preservar el alma de seguir todas las pasiones, todos los deseos, ¿no? Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice: quien se haya extralimitado, ¿no?, ya fuera de los límites, y preferido la vida mundana, su morada será el infierno, porque ese es un camino que lleva al infierno. En cambio, quien haya tenido conciencia de que comparecerá ante su Señor, que sabe que tiene que trabajar aquí, que esforzarse, que eso, o sea, no puede pasar los límites o sobrepasar los límites, ¿no? Porque es consciente de que comparecerá ante su Señor en la otra vida, pues su morada será el paraíso. También Allah subhanahu wa ta'ala dice: Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Toda alma será juzgada acorde a sus obras, y nadie será oprimido. ¿Acaso no reparas en aquel que sigue sus pasiones como si estas fueran una divinidad? Dios decretó por su conocimiento divino que se extraviaría, y por ello selló sus oídos y su corazón y puso un velo sobre sus ojos. ¿Quién lo puede guiar fuera de Dios? ¿Acaso no recapacitan? Dicen: solo existe esta vida. Viviremos y moriremos una sola vez. El tiempo es quien acaba con nosotros, pero no poseen un conocimiento certero sobre lo que dicen y no hacen más que conjeturar. Entonces, lo mismo es que la gente que no tiene conciencia de la otra vida, ¿no?, pues solo tiene, o sea, piensa que esta vida es el fin y la vida es aquí nomás, y la muerte aquí ya o sea, también morimos y todo, o sea, se acabará todo. Entonces dice: tengo que vivir mi vida aquí. Pero no, el Islam nos enseña que la vida real no es aquí, es allá.
esta vida es una prueba, ¿no? Es una prueba. Entonces, el alma normalmente se inclina a las pasiones, a los deseos y a los caprichos, ¿no? A la flojera también, ¿no? No le gusta trabajar, no le gusta hacer esfuerzo, pero igual el musulmán la tiene que educar, ¿no? El alma es como el niño. Si educas bien, o sea, será bien educado. Si lo educas mal, será mal educado. Será mal educado. Depende del padre, de los padres, ¿no? Porque el niño durante la infancia o sea, recibe información, está aprendiendo. Entonces, depende de los padres. Si lo enseñan el bien o le enseñan el mal. Él sí o sí va, digamos, va captando y va aprendiendo y recibiendo información. Pero los padres, y por eso la educación de los hijos en el Islam es una obligación, es una responsabilidad de los padres. Entonces, por eso los padres tienen que dar lo mejor, la buena enseñanza, la buena educación a sus hijos. Lo mismo, el musulmán tiene, o sea, la obligatoriedad de educar el alma, de educar su alma, de cuidarla, de regarla, de controlarla, ¿ya? Y eso es lo que vamos a explicar, inshallah. También Allah subhanahu wa ta'ala menciona también que el alma, como dice la esposa, como ha dicho la esposa del rey o del presidente o del primer ministro de Egipto, ¿no? En Surat Yusuf, José, no pretendo excusarme porque el alma suele ordenar el mal. Y solo están a salvo de ello aquellos a quienes mi Señor los protege, ¿no? Entonces, ¿a quién Allah subhanahu wa ta'ala protege? Es a sus siervos, aquellos que lo obedecen, aquellos que siguen sus órdenes y las cumplen, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿qué es lo que ha dicho la esposa del primer ministro de Egipto, del presidente de Egipto, cuando ella vio al profeta José, que tiene la mitad de la belleza humana? Entonces, y quiso, ella le dijo, ven, soy tuya, ¿no? Cerró la puerta, entró, digamos, en un cuarto y cerró la puerta y le dijo, ven, soy tuya, a pesar de que ella está casada, ¿no? Entonces, cuando ella se dio cuenta de su error, ¿qué dijo? No pretendo excusarme porque el alma suele ordenar el mal. Entonces, sí, si nosotros no educamos nuestra alma, o sea, nos ordenará el mal. Aparte del demonio también, lo que también nos ordena el mal, ¿no? Entonces, si nosotros no controlamos el alma, pues nos conducirá al camino, o sea, o nos llevará al camino que lleva al infierno. Pero si nosotros controlamos el alma, sí, la conduciremos al camino que lleva al paraíso. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Ash-Shams, el capítulo del sol, dice, juro por el sol cuando resplandece, por la luna cuando lo refleja, por el día cuando fulgura, por la noche cuando cubre con su oscuridad, por el cosmos y la creación maravillosa que hay en él, por la tierra y su vasta extensión, por el alma y su armonía. Dios le enseñó al ser humano a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios. Será bienaventurado quien purifique su alma, apartándola de los pecados, pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones. Entonces, es necesario, hermanos y hermanas, educar el alma, purificarla. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver, inshallah. Pero lo que quiero, quiero comenzar con esa idea de que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán
hace hincapié, digamos, a la educación del alma, a la purificación de la misma, ¿no? Será bienaventurado quien purifique su alma, apartándola de los pecados. Si tú no controlas el alma de los pecados, o sea, el alma sí, o sea, no va a parar de cometer pecados y pecados y pecados, porque los pecados en su mayoría son deseos o son pasiones que el Islam nos ha prohibido o el Islam nos ha limitado. O sea, ¿quieres tener una relación? Sí, ya, hazlo de manera lícita, como el Islam ordena. No lo puedes hacer de manera ilícita, ¿no? ¿Quieres entablar una relación con una mujer? Sí. Entonces, si tienes las posibilidades, cásate, ¿ya? Busca una mujer, cásate, como el Islam indica, y puedes estar con ella, pero de manera legal e ilícita. Pero no puedes estar con o con esta, digamos, y también en poco tiempo o en un mes, en un tiempo, pasar a otra y, o sea, o sea, sin límites, sin leyes, sin nada. Solo sigues lo que te ordena el alma. Solo sigues lo que te ordena el alma como Dios dice, como si fuera una divinidad, ¿no? Que adoras, ¿no? A la que adoras. Entonces, no adorar al alma, sino adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones, ¿no? Si tú dejas el alma, entonces viene esta, o sea, y sobre todo hoy en día hay muchas tentaciones, muchas pruebas, ¿no? Sobre todo nosotros que vivimos en países digamos, no islámicos. Entonces, hay más pruebas, hay más tentaciones, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que controlar el alma, la tenemos que controlar. Ahora, ¿cómo? Allah subhanahu wa ta'ala nos habla también en el Corán, como nos habla de la enfermedad en el Corán, y nos advierte de tener esa enfermedad, también nos informa y nos enseña el medicamento, el remedio, ¿no? ¿Cuál es la forma y la manera para no tener un alma así y tener un alma que te puede llevar al paraíso? Primero, siempre es necesario el conocimiento, porque no se puede adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sin conocimiento, ¿no? O sea, igual, dejando, o sea, a tu gusto, ¿no? O lo que te da la gana, no. Primero el conocimiento. No digo un conocimiento grande, pero el conocimiento suficiente. Por ejemplo, los pilares de la fe. Saber básicamente cuáles son los pilares de la fe. Saber y conocer básicamente a Dios. ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Quién es Dios? Es el creador, es el soberano, es el que da la vida, da la muerte, es el único que protege, el único que cura, que perdona y que borra los pecados. Él también conocer a Allah subhanahu wa ta'ala mediante los buenos nombres y sublimes atributos. Que Allah subhanahu wa ta'ala es el dador, el retenedor absoluto, el que tiene poder sobre todas esas cosas, es el creador de todas esas cosas, es el que ha creado, es el que nos ha creado nosotros y ha creado todo cuanto existe para nosotros. El que ha dispuesto el que ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para adorarlo, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala es el que sustenta, ¿no? El sustento está en sus manos, mas no en las manos de las personas, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, tienes, digamos, un conocimiento suficiente sobre Dios, que te
que te permite acercarte a Dios, que te permite acercarte a Dios. La creencia, hermanos y hermanas, es muy importante, porque primero viene la creencia, ¿ya? La creencia y después viene la acción. Porque la acción, o sea, parte de la creencia. Entonces, tenemos que conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. No digo que hay que leer libros, sino no lo suficiente nada más, ¿no? Para conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, sin muchos detalles, sin muchos ejemplos, ¿no? Que tengas una idea clara, una idea clara, por ejemplo, sobre el Creador, el nombre de Allah, el Creador, sobre el nombre de Allah, el soberano, el dueño, el sustentador, ¿ya? El que ve todo, el que oye todo, etc. Eso te va a permitir, digamos, acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque lo conoces. Porque conoces qué es lo que Él puede o qué poder tiene, etc. También algo muy importante se llama la tercera clase del Islam. Hay tres clases: la fe, el Islam y el Ihsan. El ángel Gabriel, que la paz sea con él, cuando se presentó, o sea, delante del profeta Muhammad sallam, y le preguntó, háblame, o cuál es la fe, o en qué consiste la fe. El profeta sallam dijo, la fe consiste en creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto sea agradable y desagradable. Hermana, por favor, usted que es el anfitriona, o sea, puede... Claro que sí, permítame. Voy a cerrar por todos los favor. micrófonos y voy a abrir el de usted de nuevo. Permítame tantito. Ya, gracias. Muy bien. Entonces decía que el profeta Muhammad sallam le respondió que la fe consiste en creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto sea agradable y desagradable. No es suficiente saber solo esto, sino entender qué quiere decir creer en Dios, qué implica creer en Dios, los ángeles, ¿no? ¿Para qué sirven? Etcétera, qué es lo que hacen, los libros, cuáles son, qué tienen, qué mensaje llevan, los mensajeros, quiénes son, por qué fueron enviados, ¿no? Cómo vivían aquí, ¿no? Cómo se comportaban, etcétera. El día del juicio final, o sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo comienza? Etcétera. También el decreto, agradable y desagradable, entender, digamos, tener un conocimiento básico, suficiente, ¿no? Luego le dijo, háblame o en qué consiste el Islam. El Islam es que atestigues que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Hacer la oración, pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán y hacer la peregrinación, según las posibilidades económicas y físicas. Y luego le dijo, háblame acerca del ihsan. El ihsan, o sea, se puede traducir por la excelencia, ¿no? La excelencia o a veces también la sinceridad, pero bueno, lo voy a explicar. Y le dijo que adores a Dios como si lo vieras, pero si no lo puedes ver, Él sí te ve. Mira, cuando adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, pero siempre siendo conscientes de que Él nos está viendo. Ve lo que hacemos, escucha lo que hacemos, sabe bien todo lo que hacemos, lo que planificamos, lo que queremos hacer, lo que pensamos, ¿no? Y sí, tenemos temor de Él, o sea, todo lo que hacemos, lo hacemos, pero
hacemos solo lo que a Él le complace, a Él le satisface, porque sabemos que Él nos ve. Y por eso dije al comienzo que sí, tenemos que tener conocimiento suficiente sobre Dios. ¿Por qué? Si yo no conozco a Dios lo suficientemente, pues ¿cómo voy a tener esa conciencia? ¿No? Entonces, eso también es importante. Eso también es importante. Ahora, hay algunas acciones que nos permiten mantener nuestra alma en purificación, o en mantenimiento, o en control. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Primero, las acciones obligatorias. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho obligatorio o obligatorios. Los hechos o las acciones o los actos que Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo obligatorios, con esos tenemos que comenzar. No podemos hablar de la purificación del alma si yo no rezo, si yo no hago los 5 rezos. Es que no se puede. Es un requisito indispensable, ¿no? Si yo no ayuno el mes de Ramadán, por flojera o por, ¿me entienden? Si yo sí tengo las posibilidades económicas, y sí, llego al fin de año a tener fin de año lunar, sí, pasar el límite o la cantidad mínima, digamos, imponible, y no pago el zakat. No puedo entender esto si yo tengo las posibilidades económicas y físicas para hacer la peregrinación y no la hago, ¿no? Entonces, no se puede. No se puede lograr la purificación del alma. Entonces, comenzar con lo que es obligatorio. Y ya está bien, estoy rezando, pero no siento nada con el rezo. Entonces, hay algo ahí que está fallando, ¿no? Es que estás rezando, sí, físicamente, pero estás rezando también espiritualmente. Estás rezando con tu corazón, estás rezando con tu mente, o solo el cuerpo está rezando y la mente está en otro mundo, ¿no? Entonces, si yo pongo el cuerpo, no solo el cuerpo, sino también el alma, el corazón y la mente, en el rezo con Dios, ¿no? Sabiendo que estoy conversando con Dios, estoy hablando con Dios, estoy rezándole a Dios. Entonces, y me meto completamente, ¿no? Y estoy en pleno rezo. Ahí voy a sentir lo que significa el rezo. Ahí voy a sentir lo que significa el rezo. Eso sí, no se logra en 2 rakas, en 3 o en 4, ¿no? Eso es, o sea, siempre intento hasta lograrlo.